¿No se ha sentido alguna vez espiritualmente seco? Ese momento cuando te das cuenta de que llevas mucho tiempo en autopilot, ¿verdad? En piloto automático. Y tu vida en general, pero particularmente tu vida espiritual, no recuerdas cómo era antes. En algún momento tuviste una relación vibrante, interior con Dios, pero tal vez ha pasado el tiempo y las cosas se han ido en piloto automático. Es como cuando manejas por mucho tiempo. Les platiqué hace unas semanas atrás que la última vez que yo manejé en la noche, porque me encantaba empezar a manejar a las 9, 10 de la noche y llegar a casa a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Me gustaba mucho eso, me daba un sentido de hombría, así como que muy pocos hombres pueden hacer lo que yo hago. Pero un día recuerdo la última vez que lo hice, y cuando decidí dejar de hacerlo fue porque llegué una mañana a la casa después de manejar toda la noche, y cuando estacioné el carro en el driveway, en la entrada, en ese momento me di cuenta que no sabía cómo había llegado ahí. ¿Les ha pasado eso? Que manejaron del trabajo a la escuela o del trabajo a la casa y de repente estás frente a la casa y dices, ¿cómo llegué aquí? Y a veces se asusta uno un poquito porque te das cuenta que estás ahí, pero no sabes cómo llegaste ahí. No sabes si te dormiste en el camino, si estabas distraído. Lo que sí sabes es que tu cerebro se fue en piloto automático hasta llegar a la casa y no sabes cómo le hiciste. A veces es porque andas muy cansado, a veces es porque andas estresado, a veces es porque es tan cotidiano y tan monótono lo que hacemos que nos ponemos en piloto automático y no nos damos cuenta cómo las cosas están pasando alrededor nuestro. Ahora, si te ha sorprendido eso y te has asustado porque has llegado en piloto automático a la casa, o porque haces cosas en el trabajo que requieren un nivel de concentración que en ese momento sabes que no lo tuviste, y te has asustado de decir, ¿cómo pasó todo esto? Imagínate cómo nos sentimos, o no te imagines porque lo has sentido, cuando eso ocurre en nuestra vida espiritual. Que las cosas que le dan vida a nuestro corazón se han convertido en un piloto automático. El riesgo es el mismo que si hubieras manejado medio dormido. No sabes cuánto tiempo ha pasado, no sabes si estuviste dormido o desmayado, o si no has estado prestando atención. Lo que es cierto es que nos queda esa sensación de que nos hemos perdido algo muy importante, que debiéramos haber estado haciendo algo que no hemos hecho. Y la mayoría de nosotros no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer cuando despierta un día y dice, llevo meses, años en mi relación con Dios en las que ando en piloto automático. Ahora hay un par de versículos que vamos a ver hoy en el Evangelio de Juan, que tal vez nos puedan ayudar a combatir ese tedio espiritual que toma control de nuestras vidas y nos empuja a vivir en piloto automático. Vayan a Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, muy cortos, 4 versículos, 21, 22, 23. 3 versículos que vamos a leer en esta mañana, pero yo creo que en estos versículos podemos encontrar ayuda para combatir ese tedio espiritual que nos acosa constantemente. ¿Ya están ahí? Juan capítulo 20, 21 al 23. Y mientras lo estamos leyendo juntos, como es tan corto, lo podemos leer juntos. Te invito a que pongas atención al movimiento que hay en el texto, a cómo ocurren las 3 o 4 cosas que van en secuencia. Parece que como si fuera una danza. ¿Ya están ahí? Juan 20, 21. Leamos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Esta es la palabra
del Señor. Ahora Jesús se encuentra otra vez, estamos todavía en la parte donde Jesús ha resucitado, se encuentra con los discípulos en el cuarto donde ellos están atemorizados por los judíos. Y aquí en este punto, cuando Jesús se encuentra con ellos, hay una emergencia espiritual. Porque ellos están atemorizados, ellos no saben qué hacer con su vida, están paralizados. Y Jesús va a venir y va a lidiar con ese problema inmediatamente. Paz a vosotros, les dice. ¿Por qué les dice eso? Porque están llenos de temor, porque no hay paz en sus corazones. Entonces Jesús viene inmediatamente a esta emergencia espiritual y se hace cargo del problema que tienen en sus manos y les dice, aquí está la paz, ¿verdad? Jesús siempre se hace cargo de nuestras emergencias espirituales cuando venimos delante de Él, pero no se queda allí. Jesús va más allá de eso, porque Jesús siempre va más allá, e inmediatamente hace algo que los hace parte de algo mucho mayor que sus miedos, mucho mayor que las circunstancias que enfrentan, y los invita a participar. Me dijo el hermano Misael, los autoriza, de latín auctor, que quiere decir autor, les da la capacidad de hacer algo. En sociología se llama, les da agencia, o sea, los hace participantes del mismo y les dice, así como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío a ustedes. O sea que les quita el temor, fíjense, les quita el temor y luego los manda al centro del temor. O sea, les quita el problema, la emergencia espiritual, para mandarlos de regreso a lo que estaba creando esa emergencia en ese momento. Pero es diferente, porque te preguntas, ¿cómo nos puede mandar de regreso al centro del problema? Si esto es lo que me estaba causando temor o dificultad, ¿cómo el Señor me manda de regreso ahí? Pues aquí lo vemos en el texto, no los envía en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, porque dice, y habiendo dicho eso, sopló en ellos. Qué hermoso, ¿verdad? El soplo de Dios crea universos. El aliento de Dios da vida a los muertos. Y en ese aliento, Jesucristo, ellos lo respiran y dice, y después de que sopló en ellos, recibieron el Espíritu Santo. Así es que el poder que les da no es solo para enfrentar al mundo, es para salvar al mundo. O sea que lo que Dios hace con nosotros en nuestras emergencias espirituales, después de darnos lo que necesitamos, nos da el poder de su Espíritu Santo, nos manda al lugar de regreso, no para que volvamos a vivir en esa esclavitud, pero para que salvemos a los que están en esa esclavitud. Pero hay más, por si acaso no se habían dado cuenta, porque un paso más adelante, el último versículo que dice, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. O sea que ahora ellos llevan en ellos mismos el poder y las palabras. ¿Para qué? Para reconciliar el mundo con Dios. El poder y la palabra van de la mano, proclamando el perdón de Dios al mundo en problemas espirituales. ¿Qué vemos en este texto? Entonces, bueno, que así como la redención, la salvación no es un evento singular, la vida en el Espíritu tampoco es un evento singular. Es un movimiento dinámico que involucra la paz, la participación, el poder y el perdón de Dios. Se los puse todos con P para que no se les olvide. La paz, la participación, el poder y el perdón. Y la pregunta es, ¿cómo eso se mira en mi vida diaria? ¿Cómo puedo ver la paz, la participación, el poder y el perdón de Dios en mi vida diaria? Ayer algunos de nosotros estuvimos en una celebración de la boda de nuestra hermana Gloria. Las bodas siempre son hermosas, ¿verdad que sí? Una de las cosas más emotivas que ocurren en las bodas es cuando los novios, que ahora son esposos, por primera vez hacen una danza, hacen un vals. Y es tan bonito porque incluso cuando los anuncian dicen vamos a permitirle por primera vez al matrimonio tal y tal que venga y dance. Eso es antes de que todos los hermanos que estaban ahí se volvieran locos con sus pasos prohibidos, Mike. Eso es antes de que empezaran. Eso es una hermosa danza entre el esposo y la esposa. Y luego, ¿saben qué pasa después? Te dije que ibas a terminar en mi sermón. ¿Saben qué pasa después? Después de eso, los papás, los abuelos. Ahí andaban las abuelitas haciendo la hermosa danza. Y es una cosa tan hermosa. En teología hay un término para eso. Cuando hablamos de Dios, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo,
los teólogos antiguos utilizaban una palabra que era pericoresis. Pericoresis se puede traducir como la morada mutua del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se puede traducir como cohabitación de las personas de la Trinidad. Pero eventualmente los teólogos optaron por llamarlo de una manera diferente. Lo llamaron la danza divina. La participación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El movimiento dinámico de Dios en sí mismo. La danza divina a la cual Dios te llama a participar. Imagínate como la esposa del Cordero, como la novia de Cristo. El Señor Jesús te saca en la primera de esas danzas y te invita a bailar con Él en una danza santa y divina. Y antes de que Jesús sople el Espíritu Santo sobre ellos, vimos en el texto, están atemorizados, encerrados, y Jesús viene y los libera del temor, lo cual es una cosa maravillosa, porque muchos hemos experimentado ese momento cuando el Señor mismo nos libera de nuestras dificultades, cuando Dios mismo rompe las cadenas de iniquidad, cuando el Señor nos quita una carga que traíamos. ¿Has estado ahí en ese momento? Y yo me recuerdo cuando el día, el momento exacto, el tiempo, la hora, cuando el Señor me libró de mis temores, porque yo crecí aterrorizado por demonios y cosas similares. Y yo recuerdo el día cuando el Señor con su luz rompió esos temores. A lo mejor dije algo incorrecto, pero yo me acuerdo que ese día yo dije: ahora sí, diablo, vente con todo lo que tienes. Porque sentí esa libertad que el Señor me había dado. Y entonces cuando el Señor viene donde están ellos y les quita ese temor, como tú has experimentado muchas veces cuando Jesús viene y se encarga de tu emergencia espiritual, que se lleva el temor, que te quita la culpa, que te ayuda con el dolor, y damos un respiro y decimos: qué bueno es estar aquí. ¿Se acuerdan de los discípulos yendo a la montaña con Jesús y viendo a Jesús en toda su gloria y magnificencia, y luego dijeron: qué bueno es para nosotros que estemos aquí, Señor, déjanos hacer una tienda, una morada donde podamos permanecer aquí contigo? Y muchos de nosotros en nuestro caminar espiritual hemos querido hacer una tienda en esa primera experiencia cuando el Señor nos libró de ese pecado primario, de esa prueba que teníamos, de ese temor, de esa debilidad, cuando Dios hizo un milagro en nuestras vidas y decimos: aquí me gustaría quedarme. Oye, qué hermoso es lo que ha hecho el Señor allí. Pero hay mucho más que Dios quiere hacer. No seamos como aquel hermano que me dijo un día, literalmente me dijo: ya me salvó Dios, me dijo, ahora nomás me toca esperar a morirme para irme al cielo. O sea, ¿qué estaba pensando él? Que ya sus pecados han sido perdonados y ahora lo que me toca es relax hasta que me muera y me vaya al cielo, ¿no? Oye, ¿y en between qué va a pasar ahí en el medio de todo eso? ¿Qué piensas que Dios va a estar haciendo ahí? Eso sería como decir: ay, ya me casé, ahora ya, que el mundo sea como sea. ¿Verdad que los que están casados ya saben que no? Que después de la boda el primer pleito viene como a los 35 minutos o algo así más o menos. O antes, cuando cortan el pastel. Ahí hay videos de gente que se pelea cortando el pastel. No que yo vea videos en el Facebook, no, pero por ahí me los comparten de cuando en cuando. Pero suena lógico pensar así, porque a muchas personas les vendieron esa versión del cristianismo: no, Dios te va a salvar y te vas a ir al cielo. ¿Es mentira eso? No, no es mentira. Pero una salvación sin participación es una equivocación. Una salvación sin participación es una equivocación. Por eso el Señor Jesús no solamente les quita el temor dándoles su paz, pero lo siguiente que hace Jesús va más allá de la emergencia espiritual que ellos tenían. ¿Tienes una emergencia espiritual? Dios la va a resolver. Confía en Él y Dios la va a resolver, pero no te va a dejar allí. Lo siguiente que viene es que Jesús los invita a una participación con Él. ¿Cómo sabemos que es una invitación? Porque viene envuelta en un vestido de relación con el Padre y con el Hijo. El Señor Jesús dice: como el Padre me ha enviado, yo también los estoy enviando
a ustedes. Es mucho más grande de lo que a veces nos imaginamos. Jesús está diciendo que somos invitados a participar en la danza divina. Así como el Padre envía al Hijo, el Espíritu nos envía a nosotros. Miren, ustedes dicen, oye, eso de la iglesia, de ser enviado, de que Dios nos anda mandando todo el tiempo, eso es muy propio de la iglesia. No, eso es propio de la humanidad. En todas partes vas a encontrar a alguien que te quiere decir cuál es tu misión en la vida. Las ideologías religiosas, las ideologías políticas buscan el poder con la intención de cambiar el mundo. Hace unos días tuve una plática con un amigo que está metido en el asunto del nacionalismo cristiano y le dije, el nacionalismo cristiano ni es nacionalismo ni es cristiano. No le eches la culpa a ninguno de los dos. Pero en lo que hablábamos le decía yo, es nocivo para la iglesia porque absorbe a la iglesia como uno más de los medios para controlar el mundo. En las manos de cualquier otro poder la iglesia es un títere. En las manos de cualquier poder la iglesia es un títere. La iglesia es el pueblo del Señor comprado con la sangre de Jesucristo. La iglesia es el pueblo de Dios que le busca a Él únicamente. La iglesia no conoce fronteras, ni razas, ni estatus social. Somos una nueva humanidad creada en Él. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Esto quiere decir que así como Cristo fue enviado a vivir en un mundo que a veces lo rechazaba, pero fue enviado a vivir en amor, en paz, en paciencia, en justicia, y así también Dios nos manda a nosotros vivir entre las otras personas. Sí, las ideologías extrañas dicen, no, vamos a imponer, vamos a quitarle a otros sus derechos, y el Señor dice, no, yo me despojo de mis derechos. Yo no me voy a imponer, voy a dejar que otros se impongan, pero yo a través del amor y del respeto y de la justicia voy a lograr el plan de Dios. Así como Cristo fue enviado a encarnarse en el mundo en amor y en paciencia, nosotros también, porque una participación sin amor es una decepción. Una participación sin amor es una decepción. Pero mira, el Padre no nos envía únicamente así como que vamos en una misión. Porque Dios no es un general que manda gente en un ejército. Si Dios fuera así, si hubiera puesto general y mayor, y el Espíritu Santo sería un sargento, algo, no sé, qué sé yo, no, pero no es así. ¿Ven cómo Dios envuelve todo en una relación? Él es el Padre. Entonces, cuando Dios nos manda a nosotros, como envió a Jesucristo, nos está diciendo, tú eres mi hijo amado. Yo tengo complacencia en ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué dijo el Señor? Le dijo, ese es mi hijo a quien yo amo y estoy complacido en. Así nos manda Dios a nosotros. O sea que cuando tú vas en medio de las luchas y las pruebas y cuando ves que las cosas extrañas vienen sobre ti, entonces tú dices, cuando Dios me envió porque me ama. El Padre nos ama. El Padre está de nuestro lado, les decía la semana pasada. Él está con nosotros. Miren, cuando el pueblo de Israel va por el desierto, ¿qué va con ellos? ¿Qué los acompaña? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa durante el día? La nube va con ellos, ¿verdad? La nube que simbolizaba la presencia de Dios, pero que también se encargaba de la emergencia del calorón que hacía en el desierto y a la vez era una protección en contra de sus enemigos. ¿Y en la noche qué pasaba? En lugar de nube se transformaba ¿en qué? En un fuego, ¿verdad? En una columna de fuego. Así es que cuando Israel iba por el desierto, ¿saben qué iba haciendo Dios cuando Israel iba por el desierto? Dios iba haciendo a este grupo de ex esclavos, los iba convirtiendo en un pueblo para Él. Esa es la historia que el Éxodo cuenta. Cuando ellos salieron de Egipto no eran pueblo. Y cuando pasaron por el desierto, Dios fue con ellos en su nube y en su fuego, en su presencia, y les dijo, los voy a pasar por el desierto y los voy a convertir en mi pueblo. Tú no eras pueblo del Señor. Tú vivías alejado de Dios, en pecados, en delitos. Tú vivías persiguiendo tu propia vida. Eras esclavo en Egipto y Dios te sacó de ahí. Y ahora vas por ahí. ¿Sabes quién va contigo mientras vas convirtiéndote en un pueblo de Dios? El Señor mismo está diciendo, el desierto es terrible, pero allí te voy a formar como mi pueblo. Es terrible, pero ahí vas a ver mi cuidado y mi amor por ti mientras te convierto en mi pueblo.
Después vemos que Jesús dice sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Yo sé que para nosotros modernos es muy difícil leer cómo que Jesús le sopló. Ni sabemos cómo, ¿verdad? Lo hizo despacito, lo hizo rápido. No sabemos, pero nos imaginamos. Sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué locura es esa? Es la locura de seguir a Dios, hermanos. Ustedes están locos. Sí, lo están. Para el mundo ustedes están locos porque el hombre natural, dice el apóstol San Pablo, no entiende las cosas del Espíritu. Y dice, ¿cómo que le sopló y recibieron el Espíritu? ¿Qué sé yo? Él es Dios y Él hace cosas que yo no entiendo, porque si las entendiera todas, pues Él no fuera Dios. No sabemos cómo lo hizo y por qué le sopló, pero lo que sí sabemos es que la vida cristiana no solo puede ser una vida natural. Solamente es vida cristiana cuando aprendemos a vivir y experimentar lo sobrenatural. ¿Qué dijo Silvio hace rato? Pues los doctores dijeron que no iba a haber ojo, más ojo, pero ya hay ojo. ¿Cómo pasó eso? Porque Dios es un Dios sobrenatural y nosotros su pueblo somos un pueblo sobrenatural. No te andes yendo a ver los horóscopos que no sirven para nada. No andas buscando la que hace limpia, que nada más te crea más problemas. Dios es la fuente de vida espiritual. No hay nada ni nadie más. Pero miren, no hay nada natural en nuestras vidas, ¿no? Nada natural en nuestra relación con Dios. Nada es natural. Cuando Dios sopló su aliento la primera vez, el mundo que no era mundo se formó. Cuando sopló su aliento, el caos se detuvo. Cuando le sopló al barro, el barro se hizo un hombre y una mujer. Cuando sopló sobre el mar se dividió para que su pueblo pasara. Cuando sopló en el desierto, vinieron las codornices para alimentar a su pueblo. Cuando sopló en la cruz y expiró su aliento, la serpiente fue aplastada y condenada. Y ahora Jesús regresa y sopla sobre ellos. Y con su aliento recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué, te preguntas? ¿Para qué hace eso el Señor? Y la respuesta viene al final. Y aquí es donde el círculo empieza a tener sentido, porque si tú estás en un autopiloto espiritual, aquí te empiezas a dar cuenta que todo esto no tiene que ver exclusivamente contigo, aunque tiene que ver todo contigo. Dios tiene planes mucho más grandes que los que tú piensas que son los planes para ti. Y dice el Señor en el último versículo, el apóstol San Juan dice, para que a quienes les perdonen los pecados les sean perdonados. Ahora, Dios ya ha perdonado a la humanidad en Cristo Jesús. La Biblia es clara, el que cree en el Evangelio y le recibe ¿qué? Perdón de pecados. ¿No es cierto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Así dice la Escritura. Pero el diablo sigue manteniendo personas atadas al pecado. Algunos de nosotros no ocupamos al diablo para estar atados al pecado, solitos nos atamos la cuerda al cuello. Ya ni se preocupa por nosotros el diablo, porque ya nomás nos dio la cuerdita para que nos ahorquemos. ¿Y qué dice la Escritura aquí? Lo que parece que Jesús está diciendo es, les dejo el mismo aliento de Dios para que puedan destruir las ataduras de pecado. A todos los que ustedes quieran pueden ofrecerles el perdón de sus pecados, incluso a ustedes mismos. Porque si una salvación sin participación es una equivocación y una participación sin amor es una decepción, una proclamación con poder es la fuente del perdón. Los discípulos están a punto de aprender una nueva danza. Están a punto de aprender a bailar con Dios por primera vez. Una pericoresis, la danza divina. Y es importante que tú también aprendas a tomar de la mano al Espíritu Santo y dejarte guiar en esta nueva danza que tú no sabías antes. Porque antes nomás danzabas bien la cumbia y la quebradita, pero ahora te invitaron a una danza con el Señor. No solo está contigo en los momentos difíciles, como dijimos la semana pasada, no solo te guía completamente a la verdad de Cristo, pero también te envía como a Cristo, te usa para cambiar el mundo que te rodea, porque tú también podrás ver hasta los pecados de otros que fueron perdonados como los tuyos han sido perdonados. Ahora, ¿te has quedado estancado en tu vida espiritual, en tu primer encuentro con Jesús? ¿Te sientes estancado en esa relación con Dios? Pues el Espíritu Santo te está invitando a salir de ahí.
Te está invitando a salir de ese lugar donde Dios limpió las cosas y acomodó las cosas y te está invitando a algo más. Has permitido que la monotonía espiritual le quite el poder a tus acciones y a tus palabras, pues el Espíritu Santo te está invitando a llenarte de Él para que las palabras que hables tengan poder. ¿Has visto los estragos del pecado en tu vida y en la vida de otros? Pues el Espíritu Santo te da poder para proclamar el perdón de pecados en Jesucristo. Ahora te invito a hacer algo muy sencillo esta semana, pero esto sencillo puede cambiar tu vida, de verdad. Ten cuidado cuando digas esto. Esta mañana, la próxima mañana que te levantes por la mañana, dile al Espíritu Santo, ¿a dónde me vas a invitar hoy? ¿A dónde me vas a invitar hoy? Y entonces está atento para que veas a dónde el Espíritu te está guiando. Una vida en el Espíritu es una vida de paz, de participación, de poder y perdón en Jesucristo. Nos ponemos de pie para despedir.